Señores, muchos peruanos han tenido que ingeniárselas para salir adelante, ¿no? Obtener recursos. Los peruanos somos muy creativos. A veces la necesidad también nos hace justamente crecer esa virtud de la creatividad. Pero podemos decir que el Perú es un país de emprendedores, pero que no muestra o no tiene justamente las oportunidades suficientes para ellos. Estamos con Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, quien nos responde esta interrogante. Mónica, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, Jorge, Carlos. Efectivamente, el día de hoy vamos a conversar sobre esta fama que tenemos los peruanos de ser un país de emprendedores, de gente creativa. Y es algo que muchas veces nos puede enorgullecer y podemos pensar que es algo muy positivo para el país, pero tenemos que pensar cuáles son las condiciones que nos obligan o que nos llevan a ser tan emprendedores. En general, primero, para ver unos datos muy generales acerca de qué tan emprendedores somos los peruanos. Según el índice de espíritu emprendedor global, Perú ocupa el tercer lugar de 28 países con mayor espíritu emprendedor. Y además hay un dato muy interesante, que es a finales del 2021, el 65% de peruanos, ojo, 65%, encuestados, dice que es probable que inicie un nuevo negocio en los próximos 2 años. Es decir, la gran mayoría de peruanos está pensando que en algún momento en los próximos 2 años va a empezar un nuevo negocio. De hecho, los emprendimientos, un ejemplo muy palpable que tuvimos de este espíritu emprendedor, se dio durante la pandemia, cuando mucha gente perdió su empleo, cerraron varias empresas y se generaron nuevos emprendimientos pequeños de las personas para justamente tratar de salir adelante. Se calcula que desde el 2019 y 2020 cerraron 1.5 millones de microempresas. Entonces eso obligó a que las personas salgan a tener sus propios emprendimientos. En general, lo que se tiene que hacia fines del 2020, casi 1 de cada 3 peruanos, miren este dato, 1 de cada 3 peruanos había iniciado su propio emprendimiento. ¿Cuántos no tenemos un vecino que empezó a vender mascarillas, o empezó a vender postres, o a vender menús, o empezó algún emprendimiento de este tipo? ¿Ustedes qué creen, Jorge, Carlos? ¿A qué se puede deber este alto espíritu emprendedor que tenemos los peruanos? ¿Es porque somos muy innovadores o tal vez hay algo que se está escondiendo detrás? O sea, habría que, ¿somos emprendedores por necesidad o por vocación? Muchas veces creo que por necesidad. Exactamente. ¿No? Yo creo que en ambos casos, ¿no? Aunque dependiendo de la situación, de la coyuntura, es que prima uno de los factores. Y en esta pandemia, inevitablemente, Mónica, Jorge, amigos de RPP, ha sido la necesidad, ¿no? Exactamente, como bien han señalado Jorge y Carlos, amigos que nos están escuchando. Efectivamente, una de las principales razones detrás que explicarían, digamos, el alto nivel de emprendimiento en el Perú es que los peruanos somos muy creativos y necesitamos buscar formas de sobrevivir. Nosotros sabemos que tenemos una fuerza laboral muy informal, pero no solo es eso, sino que tenemos una gran parte de la fuerza laboral son trabajadores independientes. De hecho, 3/4 partes de ellos ganan menos que el sueldo mínimo, los trabajadores independientes. Muchas veces estos trabajadores independientes son justamente los emprendedores. Entonces, tenemos un gran grupo de emprendedores, pero que están ganando muy poquito. Realmente esto es una falta en este grupo de aquí, que son 3/4 de todos los que son independientes. Resulta que están respondiendo probablemente a la falta de oportunidades en el mercado laboral, porque están entendiendo, pero a un nivel que podríamos considerar precario, prácticamente de supervivencia, ¿no? De hecho, ya sabemos que los gastos, que según las últimas encuestas, el 58% de los peruanos no le alcanzan sus ingresos para cubrir la totalidad de sus gastos, y algunos ya están usando todos sus ahorros. Entonces, justamente en estas circunstancias difíciles es que nace esta necesidad de emprender. El lado de informalidad se refleja en que el 95% de los negocios que operan en el Perú, prácticamente todos, son justamente estos pequeños emprendimientos, ¿no? Y de ese, el 84% son informales. Entonces, lo que estamos viendo es que somos un país de emprendedores, pero emprendimientos informales, emprendimientos pequeños. Y eso nos está indicando que los emprendimientos se hacen más por necesidad que por este espíritu innovador de querer tener su propio negocio. Ahora, Mónica, siempre hay de ambos, ¿no? Sí. Mónica, perdón, yo tengo entendido que en el 2018 el Perú fue considerado pues el país latinoamericano con mayor espíritu emprendedor.
¿no? E inclusive a nivel mundial estaba en el 5º lugar. ¿Mantenemos esa calificación hoy en el año 2022? Sí. Hemos bajado un poco, ahora estamos en el 3er lugar a nivel de América Latina. Pero en general, Carlos, es muy interesante lo que señalas, porque hay diferentes estudios que indican que justamente en toda América Latina y obviamente en Perú, que es uno de los países con más emprendedurismo, tenemos el tema de que las empresas son, en muchos casos, muchos emprendimientos, muchas pequeñas empresas, se abren todos los días muchas pequeñas empresas, pero tienen estas características de informalidad, de que no se invierte en innovación. Tenemos que entender que parte del desarrollo de un país pasa porque hayan siempre nuevas empresas, siempre nuevas inversiones, que la gente se arriesgue y busque diseñar nuevas formas de salir adelante. El problema es que cuando lo hace con condiciones en las cuales con las justas tiene para el día a día, no puede pensar en innovar, en crecer, en formalizarse, en contratar más gente, ese en verdad se vuelve un emprendimiento más por necesidad que los emprendimientos que nos empujan a salir adelante, ¿no? Fijémonos la diferencia. Uno es el emprendimiento que va a salir adelante y hace que el país siga creciendo, y otro es más por un tema de cubrir una necesidad. Entonces ahí tenemos una labor pendiente de ver cómo vamos mejorando nuestro tejido empresarial, y eso pasa en verdad por darle mucha más importancia a la inclusión financiera de estos pequeños emprendedores. Y que ellos se animen a arriesgar e invertir más en innovación, en investigación, en siempre ir probando cosas nuevas. ¿Y el índice de informalidad en los proyectos de los emprendedores todavía sigue siendo elevado, entendemos? Así es prácticamente el 85%. Miremos, ¿no? Las pequeñas empresas, casi el 85% informales. Entonces, estamos hablando de casi todas las microempresas son informales, ¿no? Micro y pequeñas empresas. Entonces, eso es la evidencia justamente que nos está mostrando que el problema que tenemos es que estamos manteniéndonos pequeños, informales, no estamos creciendo. Y eso es justamente algo que nos imposibilita o dificulta mucho al Perú que pueda salir adelante en los temas que ya hemos conversado varias veces antes, como el empleo, ¿no? El empleo, la pobreza. Una forma de mejorar el empleo, de disminuir la pobreza, es justamente que haya más gente que quiera invertir en empresas cada vez más grandes, y en verdad las empresas que tenemos se mantienen pequeñas, se mantienen informales. Entonces va a ser bien importante en general reconocer un par de datos solamente antes de terminar. Nosotros sabemos que el gobierno ha estado impulsando medidas para el sector trabajo, ¿no? Y como hemos visto, el sector trabajo, sobre todo el pequeño, informal, está muy vinculado a este tema de emprendedurismo. Medidas como esta medida de incrementar la remuneración mínima vital en un contexto un poco difícil en el que estamos ahora, en el cual todavía la informalidad es muy alta, probablemente lo que nos lleve es a que haya algunas personas que empiecen a trabajar menos horas o que tal vez pierdan su trabajo y se vayan a dedicar más a esos emprendimientos pequeños, informales, precarios, ¿no? Entonces, ahí tenemos que pensar como país que las mejores medidas son justamente las que nos van a ayudar a mantener empleos formales, a tener mayor acceso a niveles de financiamiento, más formalización. Así es como el emprendedurismo nos ayuda a despegar. Eso es importante, fomentar la formalidad. Gracias a Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, por el comentario económico. 6:45 de la